Hoy os voy a hablar en este vídeo de las cosas básicas para empezar a interpretar una carta. Para lo básico es ver dónde están situados los planetas, si en la parte superior de la carta o en la parte inferior, o en la parte oriental o en la parte occidental. La parte superior ya sabéis que tendrá que ver con la parte externa de la persona, una persona con necesidad de expresarse externamente, y la parte inferior con una persona con aspectos como más interiores o más subjetivos. La parte oriental, el sería como la persona, es la que tiene que ver con el ascendente, tendrá que ver con personas como más autodeterminadas, orientadas al yo, y la parte occidental, personas como más orientadas a la relación con los demás y al tú. También una cosa básica que necesitamos ver en una carta son los elementos. Por ejemplo, si una persona tiene muchos planetas en Cáncer, Escorpión o Piscis, será una persona como para la que será muy importante todo el mundo emocional. Si en cambio hay más planetas de Tauro, Virgo o Capricornio, pues será más práctica o de terrenal, porque son los elementos, son los signos que tienen que ver con el elemento tierra. Si es una persona que tiene muchos planetas en Aries, Leo, Sagitario, pues será una persona que es de fuego, ¿no? Entonces tendrá mucha importancia el elemento fuego en su carta. Y si es una persona que tiene muchos planetas en Géminis, Libra o Acuario, pues será una persona de aire, que tendrá como ese punto de registro de lo mental. Aquí os lo vuelvo a poner en vertical: Aries, Leo, Sagitario, fuego; Tauro, Virgo, Capricornio, tierra; Géminis, Libra y Acuario, aire; y Cáncer, Escorpión y Piscis, agua. Una cosa que también es muy interesante en una carta es ver las combinaciones de los elementos, ¿no? Y aquí tenéis un cuadro que os da como mucha claridad sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene fuego y aire, que veis que están relacionadas aquí, da como un punto de optimismo. El aire y la tierra da un punto de lógica, también podríamos decir de practicidad en algún sentido, ¿no? La tierra y el agua da un punto de instinto, instinto y de capacidad como de perceptiva. Y el agua y el fuego da lo que se llamaría directamente la intuición, intuición en todos sus ámbitos, ¿no? También el fuego y la tierra dan mucha productividad, porque es mucha acción, con la pasión del fuego. Y el aire y el agua dan puntos como de empatía, porque es entender las emociones. También es interesante que tengáis en cuenta las modalidades astrológicas, los signos cardinales, los fijos y los mutables. Cardinales, los que inician las estaciones, que serían los signos como más activos, podríamos decir, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que estos, y bueno, entre ellos también los cardinales, los fijos y los mutables, los podréis ver en la carta, porque siempre se suelen dar como con aspectos de cuadratura o de oposición, así como los del mismo elemento se suelen dar como trígonos. Entonces, los cardinales, como he dicho, serían los activos, los fijos serían los resistentes, tozudos sería, y los mutables serían como los más adaptables. Entonces, si hay mucho de un lado o de otro, también será importante verlo en una carta. Y evidentemente lo que ya hemos visto ya en algunos ejemplos, ¿no? Lo básico sería el sol, la luna y el ascendente. Sol es la esencia, nuestro yo, de lo que nos identificamos, la personalidad. La luna es el lado emocional, la gente a que respondemos, y el ascendente, cómo nos mostramos al mundo, y la energía que desarrollamos. Aquí otra
triada, otra forma de explicar esa triada de personalidad. La luna serían las emociones, los mecanismos de defensa y tal, cómo nos adaptamos al mundo. El sol sería cómo nos diferenciamos, y el ascendente cómo aprendemos. Y otra cosa que es interesante mirar, que ya tenéis un vídeo específico de las casas, pero tener en cuenta los planetas en las casas que están, ¿no? La casa 1 es la personalidad, la 2 las posesiones o los dones o las capacidades, la 3 el aprendizaje, la 4 la familia, la 5 el amor o los hijos y el placer, la 6 el trabajo y la salud, la 7 la pareja y los negocios, la 8 la transformación, la muerte, la sexualidad, la 9 la filosofía, la educación, la 10 la profesión como carrera, la 11 la proyección hacia el futuro con los amigos y la comunidad, y la 12 la reclusión, lo interior, que también tiene que ver con la etapa prenatal. Aquí tenéis otro cuadro que nos habla de un poco más de profundidad de cada una de las casas, que lo podéis ir mirando también. Y también en el tema de las casas es interesante ver los ejes, es decir, si hay muchos planetas en la casa 1 y la casa 7, tendrá que ver con el eje del encuentro, ¿no? Que como las relaciones entre la persona y los demás serán muy importantes. Si es la casa 2 y la casa 8, tendrá que ver con el eje de las posesiones, lo que uno tiene, lo que uno necesita soltar. El 3 y 9 el eje del pensamiento, las ideas o los estudios como más cotidianos y los estudios como más filosóficos o más profundos. La 4 y la 10 el eje de la individualización, de dónde venimos y a dónde vamos. La 5 y la 11 el eje de las relaciones, es decir, cómo las personas que queremos para nosotros y las que nos relacionamos para hacer alguna cosa hacia los demás o de una forma como más altruista. Y la casa 6 y la casa 12 como el eje de la existencia, que tiene que ver con el trabajo, la salud, y también como la dirección hacia dónde vamos a un nivel como más profundo, más espiritual. Entonces también, evidentemente, tendremos que mirar los planetas, ¿no? El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Y aquí también, no está en el cuadro, pero podríamos añadir Quirón, que sería el tema de la herida básica de esta encarnación o el karma. Entonces aquí los tenemos clasificados en activos y pasivos, que serían masculinos y femeninos, el Sol y la Luna, que son los luminares del alma, que dice aquí, el planeta mental, básicamente Mercurio, los planetas personales, Marte y Venus, los planetas sociales, es los que utilizamos en la relación con los demás, Júpiter y Saturno, el planeta que os decía de Quirón, que nos conecta con qué es lo que venimos a trabajar profundamente como la herida, y los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Y también aquí pone los nodos, lo que necesitamos tener en cuenta. Y en todos esos planetas y todas estas situaciones tenemos que ver los aspectos, es decir, las relaciones que tienen los planetas entre sí. Si están en cuadratura, en conjunción, en trígono, sextilio o oposición. Ya os he dicho que cuadratura normalmente es entre los signos, los signos que están en las diferentes modalidades, ¿no? Cardinales, fijos y mutables. Los trígonos tendrá que ver con los signos que son del mismo elemento. Esto para que vayáis entendiendo un poco. Entonces, conjunción, como veis en el centro, son dos planetas que están en los mismos grados. Siempre tenemos un margen de 6 grados entre ellos, ¿no? Planetas que están a máximo 6 grados entre ellos están en conjunción.
Los planetas que están a 60 grados, que veis aquí el ángulo que forman un sextil, que es un aspecto como más benéfico, de creatividad. Los planetas que están como en cuadratura, en 90 grados, que son lo de las diferentes modalidades, cardinales, fijos y mutables, son las dificultades en cuadratura. Y los trígonos, que están aquí abajo, son 120 grados, son los planetas que tienen normalmente el mismo elemento. Aries con Leo, Sagitario con Aries, todo esto, ¿no? Y los planetas que están en oposición, 180 grados, son los que están uno delante del otro. Estos son muy fáciles de ver. Bueno, también finalmente, después de haber considerado todas estas cosas, vamos a mirar los nodos. Los nodos, que si os acordáis, hay un vídeo específico de los nodos, que son la relación entre las órbitas solares y lunares en nuestra carta, y que el nodo norte o la cabeza del dragón nos habla de lo que vienes a aprender, y el nodo sur nos habla de lo que tienes que soltar. Son el nodo sur y el nodo norte, que en la astrología hindú, por ejemplo, se le da mucha importancia. También otra cosa que es interesante de ver son si hay polaridades en la carta, porque las polaridades nos van a dar, como justamente lo que hemos hablado antes, de si estas polaridades estarán siempre en casas opuestas, y entonces nos darán como los ejes, enfatizarán como esos ejes, esas casas, los ejes de esas casas. Y también otra cosa que es interesante de ver es qué partes del cuerpo serán como más necesarias como de atender, porque por ejemplo, si una persona tiene muchos planetas en Virgo, ya sabemos que los intestinos, la función digestiva será importante para ella, ¿no? O no sé, una persona Géminis, pues los brazos y los pulmones, una persona Aries, la cabeza. Bueno, tener un poco en cuenta no solamente por el signo solar, sino también por la concentración de planetas. Entonces aquí, por ejemplo, os voy a apuntar 3 o 4 cartas como para que después las miréis y las analicéis vosotros, y en la clase las vamos como a profundizar un poco más. En esta carta, por ejemplo, una cosa que es obvia y que se ve inicialmente ya muy importante es que en toda la parte izquierda de la carta no hay planetas. Está la parte de la fortuna, que no es un planeta, y el nodo, tal, ¿no? Y Quirón, que está ahí justo, ¿no? O sea, hay media carta que no hay planetas, ¿no? Entonces esta persona, como toda su energía está en el lado derecho, que es el lado del tú, para esta persona tendrá mucha importancia las relaciones. Entonces, después podríamos analizar en la sesión qué tipo de relaciones serán, cómo serán, pero solo para que veáis un ejemplo de esa primera apreciación del lado izquierdo y el lado derecho. Aquí, por ejemplo, en esta carta es muy interesante hacer hincapié en los elementos. Una persona Libra, con Luna en Acuario, y Sol Luna en aire, pero en cambio que tiene un ascendente Cáncer, y que para esta persona hay unos trígonos que están dando que el elemento agua será muy importante en su vida, pero en cambio esta persona es Libra, con Luna en Acuario. Aquí habría como una contradicción de dos aspectos, y también será muy importante para esta persona ver como los ejes que os he dicho, ¿no? Hay la casa 2 y la casa 8, la casa 12 y la casa 6, ahí lo analizaremos un poco más en profundidad, pero
como para que vayáis pensando cómo puede ser esta situación de esta persona. Y aquí una carta en la que es obvio que el tema para interpretar en esta carta son las polaridades, las polaridades Tauro-Escorpio y las polaridades Géminis-Sagitario, que son las dos oposiciones estas que hay aquí. Y finalmente una carta en la que será interesante profundizar porque tiene como muchos elementos que van a dar al mismo lugar. Mercurio en la casa 8, regente del Sol, Sol en Géminis, también en la casa 8, Luna, Plutón, y me será interesante de que veáis ahí qué resultado puede dar todo esto, con todas estas dificultades, todo este mundo emocional tan intenso y tan fuerte, y con un Marte, Venus en Cáncer ahí arriba, como el nodo sur en Cáncer, que como que distorsionarán, podríamos decir, todas las energías, como unas energías como muy contradictorias y muy difíciles de vivir en este caso. Entonces será interesante como que las miremos como más en profundidad en la clase. Bueno, ya sabes que estas son mis credenciales. Si quieres ponerte en contacto conmigo, aquí tienes todo esto: Facebook, Instagram, YouTube y mi página web, en donde están todos los vídeos también, los antiguos y este mismo. Y los libros que he publicado, los mitos de los signos del zodíaco, y los mitos de las mujeres.